Imaginemos por un momento que existe un reloj inteligente, pero en lugar de medir cuántos pasos se dan en el día, o cuántas calorías se queman, o a qué ritmo late el corazón, digamos que este dispositivo mide qué tanto ha crecido el nivel de conciencia de quien lo usa. O sea, un concepto bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Exacto. Y de eso trata exactamente el material que vamos a desmenuzar hoy. Bienvenidas y bienvenidos a esta inversión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un texto verdaderamente fascinante que se titula Secreto del reloj de la montaña. Que es una joya, la verdad. Totalmente. Y la misión de este análisis es desentrañar una fábula que, aunque parece hablar de magia y de montañas, pues en realidad es un manual de supervivencia psicológica para el mundo moderno. Queremos extraer lecciones súper prácticas para la vida diaria de quienes nos escuchan. Es un viaje sumamente revelador. Lo que este texto plantea es un cambio de perspectiva radical sobre cómo interactuamos con nuestros propios procesos internos, con el tiempo y sobre todo con la ansiedad. Ajá. No es un texto convencional, ¿eh? Utiliza metáforas muy visuales para explicar conceptos psicológicos que son bastante complejos. Y para guiarnos en este viaje, fíjate que el autor nos presenta a dos personajes geniales. Tenemos a Santi, que es un niño súper observador, y a su guía, Nasruddin. Nasruddin es un personaje clave. Sí, es un viajero sabio, pero con ese toque de despistado, ¿no? Y lleva un sombrero gigante, o sea, tan grande que funciona como paraguas, como cesta, y el texto dice que a veces hasta de velero. Haz de cuenta una navaja suiza, pero en forma de sombrero. Ándale, tal cual. Bueno, pues ambos van caminando por un sendero que no es para nada una línea recta. Es literalmente un caracol gigante que va subiendo por una montaña mágica. Y la forma de ese sendero, fíjate, es la primera gran lección. Nasruddin le explica a Santi que están recorriendo el camino del reloj orgánico. Lo fascinante aquí es que este reloj no tiene manecillas. Ni marca las horas cronológicas. Exacto, no marca los minutos ni los segundos. Nasruddin dice explícitamente que este reloj marca el crecimiento del corazón. La premisa es que, para avanzar en esta espiral, los personajes no solo deben dar pasos físicos, sino que necesitan hacer girar unas ruedas de la vida, o flores de loto. Ajá. Y esto lo logran resolviendo conflictos internos a través de la percepción. Claro. Y lo que me vuela la cabeza es cómo hacen girar esas ruedas. Porque, digo, no usan una palanca ni un control remoto. Nasruddin saca de su bolsillo un artefacto ancestral increíble llamado el Nepohualtinsin. Un nombre imponente, sin duda. Sí, súper imponente. Y físicamente se describe como un ábaco vertical. Es una especie de escalera de 7 escalones, y en cada uno hay cuentas de colores. Pero lo loco es que estas cuentas se abren como muñecas rusas. O sea, una cuenta dentro de otra. Y otra dentro de esa, exacto. Nasruddin le dice a Santi que esa es la llave para abrir las 7 puertas de la sabiduría. Y es aquí donde entra mi analogía, del smartwatch moderno, pero de la conciencia. Nasruddin dice que esta herramienta sirve para intuir. Intuir, claro. Pero a ver, para aterrizarlo un poco a quienes nos sintonizan, ¿cómo funciona exactamente esta mecánica en el cerebro? Porque el libro habla de mirar a la izquierda y luego a la derecha, en este ábaco. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Es una excelente pregunta porque ahí reside el núcleo de todo el método. El Nepohualtinsin no es magia, es una herramienta de percepción dual. Es una forma de reestructurar cognitivamente cómo vemos un problema. A ver, explícame eso. El método consiste en mirar primero las cuentas del lado izquierdo y luego las del derecho. El lado izquierdo representa el diagnóstico frío, digamos que permite percibir la estructura, la forma, el sesgo cognitivo o el miedo latente que está bloqueando la situación. O sea, ¿es ver el problema desde el ego o desde la limitación? Exactamente. O sea, mirar a la izquierda es darse cuenta del propio punto ciego en tiempo real. Es admitir, estoy reaccionando desde el miedo o estoy a la defensiva. Exacto. Es identificar el detonante. Y luego, al mirar al lado derecho del ábaco, la mente se ve obligada a hacer un paneo hacia atrás, a buscar la perspectiva macro. La foto completa, digamos. Así es. El lado derecho revela la verdad más profunda, el sostén o la solución armónica. Es el antídoto al pánico inicial. Si conectamos esto con el panorama general o lo llevamos a la neurociencia de hoy, es como pasar de la amígdala, que es la que reacciona con miedo, a la izquierda. justamente, y pasar de ahí a la corteza prefrontal, que es la que analiza y encuentra el equilibrio a la derecha.
Me encanta. Y para ver este smartwatch cognitivo en acción, el texto los lleva al primer gran desafío en la base de la montaña. Llegamos a la primera puerta, que es la raíz roja. Y tiene todo el sentido que en la base de la montaña estén los instintos más primitivos. Así es. La base representa el instinto de supervivencia, la territorialidad, el cuerpo físico en sí. Y el autor lo ilustra magistralmente con el encuentro de un topo. ¡Uy, el topo! Este topo está en un estado de pánico absoluto, cavando frenéticamente y gritando que, si no termina su túnel hoy mismo, el mundo se va a acabar. No inventes, cuando leí esa parte fue imposible no soltar una carcajada, porque ese topo es el oficinista moderno en un martes a las 5 de la tarde. Totalmente. Es la cultura del agotamiento laboral, el famosísimo burnout. Creemos que si dejamos de cavar nuestro túnel o si no mandamos ese correo de inmediato, el ecosistema completo va a colapsar. Entonces, Santi saca el ábaco. Al mirar a la izquierda, Entro intuye que el topo está atrapado en una película de terror que él mismo se inventó. Ajá, su propio sesgo. Percibe que la debilidad de este animalito es la prisa, pero su fortaleza es su fuerza de voluntad. Y a mirar a la derecha, Santi encuentra la perspectiva macro, esa verdad estructural que el miedo no dejaba ver, y es que la Tierra necesita descanso. ¡Claro! Cavar sin detenerse no hace el túnel más rápido, hace que la estructura se vuelva frágil y colapse. Le dice una frase brutal, fíjate. Un árbol no crece en un día. Cavar con miedo derrumba el túnel. Cavar con calma lo hace fuerte. Y ahí el topo encuentra lo que el libro llama la correcta perspectiva. Literalmente, pasamos del miedo territorial a un tipo de ansiedad mucho más fluida y esquiva. En esta puerta hay una rana que está completamente desesperada. Saltando sin parar. Exacto, saltando de piedra en piedra, súper agotada porque siente que, y lo dice con sus propias palabras, el agua se escapa. Otra bofetada de realidad para la vida moderna. Esa rana es el FOMO, el miedo a perderse de algo. Es estar saltando de una pestaña del navegador a otra, de un pendiente a otro, de una red social a otra, porque sentimos que el tiempo y las oportunidades se nos escapan entre los dedos como agua. Sí, es una ansiedad muy contemporánea. Y cuando Santi usa el ábaco con la rana, el lado izquierdo le revela el sesgo cognitivo, que es la ilusión de pérdida. El agua no se está escapando, el agua simplemente cambia de forma. Fluye. Tratar de atrapar el agua es una batalla perdida desde el inicio. Y al mirar a la derecha, ¿qué ve? Santi ve la armonía de la situación y la física básica del movimiento. Le hace ver que para poder dar un salto firme, primero tienes que detenerte y agacharte. La compresión es necesaria para la expansión. ¡Wow! Le enseña que la solución no es saltar más rápido, sino aprender a bailar con la corriente. Y así, la rana halla el correcto juicio. Y aquí quiero hacer énfasis en esta frase, correcto juicio, porque suena muy de manual, pero en realidad significa aprender a leer la realidad tal cual es. No la versión catastrófica. Exacto, no la versión catastrófica que nos inventa la ansiedad. Es brutal cómo el topo y la rana encapsulan el mal de nuestra época, porque, a ver, sobrevivir a la prisa constante requiere detenerse a observar. Totalmente. Descansar no es un lujo ni una debilidad, es el sostén estructural de la vida. Si no te agachas, no puedes saltar. Ese es el punto de inflexión del viaje. El texto nos dice que, cuando el cuerpo físico sale de ese modo de supervivencia y la mente deja de percibir amenazas donde no las hay, la percepción se aclara. Solo entonces, la espiral del sendero permite subir hacia problemas más sofisticados. Pasamos de las necesidades básicas al sentido de identidad. Y ahí aterrizamos en la tercera puerta, el fuego amarillo. Entramos de lleno al terreno del ego. Se encuentran con un gallo que está escondido detrás de una roca, está lloriqueando y deprimido porque ve el sol allá arriba, inmenso, brillante, y él se siente minúsculo, se siente insignificante en comparación. Representa perfectamente el complejo de inferioridad y la trampa de la comparación constante. El gallo se niega a cantar porque piensa, bueno, ¿para qué sirve mi voz si el sol es tan grande? Es el síndrome del impostor ilustrado. Entonces Santi agarra su ábaco. Al analizar el lado izquierdo, detecta ese miedo paralizante. O sea que el gallo está midiendo su valor en función del tamaño de otro.
Pero también ve que dentro del pecho del gallo hay fuego, hay calor. Ajá. Y al cambiar la mirada al lado derecho, a la visión macro, entiende que el sol y el gallo no compiten. Son parte del mismo sistema, del mismo amanecer. Santi le dice básicamente, eres un hijo del sol, tienes su mismo fuego, canta y reclama tu espacio. El gallo canta y logra el correcto sentimiento. El correcto sentimiento aquí se refiere a la autenticidad. El gallo deja de compararse desde la carencia y asume su función. Y este sentido de identidad fuerte es crucial para lo que viene, porque una vez que hay claridad sobre la propia identidad, se tiene que empezar a construir el entorno. Y eso nos lleva directo a la cuarta puerta, el bosque verde. Uy, esta puerta es fascinante. Se topan con una paloma, pero no es una paloma pacífica, ¿eh? Es una paloma obsesiva, que va y viene de su nido quejándose amargamente. Ah, la paloma perfeccionista. Sí, llora porque las ramas que encuentra no encajan perfectamente, están torcidas, y dice que su casa nunca está lista. Santi mira el ábaco. A la izquierda identifica el problema raíz, que es que la queja constante de la paloma no está construyendo un nido, está construyendo paredes invisibles que la aíslan. Sí, la queja como barrera. Y a la derecha, percibe que un nido estructuralmente sólido necesita ramas de todos los grosores, incluso las feas o las torcidas, para crear fricción y agarre. Le dice a la paloma, confía en el diseño. La paloma halla así la correcta actitud. Un cambio de perspectiva enorme. Pero a ver, pausa aquí, porque cuando leí esto tuve un choque. Confía en el diseño. ¿Qué significa todo esto en la vida real? Porque suena peligrosamente a conformismo. ¿No es muy pasivo decirle a alguien que simplemente acepte que su entorno es un desastre o que confíe ciegamente cuando algo claramente no está funcionando a su favor? Es una respuesta supernatural y, de hecho, es la trampa principal al interpretar este nivel del ábaco. Pero no, el texto no está promoviendo la pasividad ni la resignación tóxica. La clave está en la diferencia entre el lado izquierdo y el derecho. A ver. A la izquierda, Santi ve que la queja en sí misma es un gasto de energía inútil. La paloma tiene una idea tan rígida y perfeccionista de cómo debería ser su nido que rechaza la realidad material que tiene enfrente. O sea, está peleando contra las ramas porque no son como ella las imaginó. Exactamente. El mensaje, a la derecha, el de confiar en el diseño, no significa cruzarse de brazos. Significa entender que la resistencia, la fricción y las experiencias incómodas, esas ramas torcidas o ásperas, son precisamente lo que le da integridad estructural a la vida. ¡Wow! Un nido hecho solo de ramas perfectamente lisas y bonitas se desmoronaría con el primer viento. Esas imperfecciones son necesarias para que haya agarre. La correcta actitud no es decir, ¡ay, todo está bien aunque esté mal!, sino decir, dejo de quejarme de que esta rama es curva y mejor pienso en cómo usar esa curva para darle estabilidad a mi proyecto. Es pragmatismo puro. ¡Wow! Eso lo cambia todo. No es dejar de construir, es dejar de desperdiciar energía maldiciendo los materiales que nos tocaron y empezar a usarlos estratégicamente. ¿Cuánta vitalidad perdemos por no aceptar la realidad de las cosas? Así es. Y fíjate cómo la evolución psicológica fluye aquí. O sea, se tienen cubiertas las necesidades básicas, la ansiedad está bajo control, se tiene un sentido de identidad fuerte sin comparaciones y ya se dejó de pelear con el entorno. Ahora la espiral de la montaña nos expulsa hacia afuera. ¿Cómo interactuamos con los demás? Así llegamos a la quinta puerta, el cielo azul. Donde nos encontramos con un personaje que, resuena muchísimo con nuestra era, un mochuelo, una especie de búho pequeño. Ajá. Este mochuelo no para de hablar. Parlotea a gritos hacia el viento, pero al mismo tiempo llora porque se siente profunda y dolorosamente solo. Siente que nadie en el mundo lo entiende. Es el retrato perfecto de la hipercomunicación en la que vivimos. Todos opinando, tuiteando, subiendo historias, gritando por atención. Santi aplica el método dual. A la izquierda, diagnostica el problema. Las palabras del mochuelo son grises, carecen de sustancia, son puro ruido, originado en la desesperación por ser notado. Y a la derecha, Santi encuentra la verdad profunda de la comunicación. Y es que hablar sin escuchar es un monólogo vacío, no crea puentes. Santi le da una lección bellísima. Le dice, escucha el viento. La palabra correcta nace del silencio.
Así, el mochuelo halla la correcta palabra. Es una crítica muy fina a la idea de que emitir información es lo mismo que comunicarse. La soledad del mochuelo no viene de que no lo escuchen, viene de que él no está conectado con nada exterior, solo con su propio ruido. Claro, está encapsulado. El ábaco le enseña que el silencio no es la ausencia de palabras, es el espacio receptivo necesario para que se genere una conexión real con un otro. Si no hay silencio previo, cualquier cosa que se diga es solo ruido de fondo. Y paradójicamente, a pesar de tener más herramientas que nunca para hablar, los índices de soledad en el mundo actual son brutales. A veces se experimenta esa sensación del mochuelo porque se transmite en banda ancha, pero con el receptor apagado. Totalmente. Aprender a guardar silencio nos prepara para la sexta puerta, la cima índigo. Ya estamos a un paso de la cumbre, y la imagen que nos presenta el autor aquí es desgarradora. Hay una borriquilla, un asno que tiene los ojos completamente vendados. Y está caminando pero hacia atrás. Sí, está tropezando con piedras, asustadísima, retrocediendo a ciegas hacia el futuro. Es la metáfora definitiva del miedo al porvenir. Cuando Santi consulta el Nepohualcincincinán, el diagnóstico de la izquierda es evidente. Al moverse hacia atrás, la atención de la borriquilla está anclada exclusivamente en el pasado. Se ha vendado los ojos porque el futuro le aterra. Lo ve como una fuente de amenazas, quizá por traumas o fracasos previos. Es vivir en modo de anticipación trágica. Totalmente. Y la solución en el lado derecho del ábaco revela que el control absoluto es una ilusión. Para avanzar, ella necesita quitarse esa venda de cinismo o de miedo crónico. Santi le explica que el camino no se puede transitar mirando por el espejo retrovisor. Se tiene que ver con el corazón, con apertura hacia lo incierto. La borriquilla se quita la venda y encuentra la correcta apreciación. Que es dar el paso de fe. Me hace pensar en cuántas veces saboteamos oportunidades nuevas de trabajo o relaciones porque caminamos hacia ellas dando pasos hacia atrás, con los ojos cerrados, esperando tropezar con la misma piedra que nos dolió hace 5 años. Correcta apreciación significa atreverse a mirar al frente y darle al futuro el beneficio de la duda. Así es. Y bueno, tras superar esto, llegamos finalmente al clímax, la séptima puerta, la corona violeta, en la mismísima cumbre de la montaña mágica. Uno viene condicionado por las historias clásicas esperando la prueba final, ¿no? Un dragón, un guardián, un acertijo imposible, pero lo que el autor pone en la cima rompe todas las expectativas narrativas. No hay un monstruo final. Para nada, no hay animales en caos, no hay ruido. Solo hay un inmenso espejo de agua completamente quieta. Es un vacío lleno de significado. Es el momento de la autoactualización suprema. Santi se acerca, se asoma al espejo de agua y el reflejo le devuelve la mirada. Pero no ve al niño pequeño e inexperto que empezó el viaje en la base con el topo. Ve a un ser brillante, completamente integrado. Nasruddin, con su enorme sombrero, le indica que esta es la última cuenta de ese ábaco mental. ¿El último escalón? Santi usa su intuición una vez más. A la izquierda percibe la estructura total de su existencia. Entiende de golpe que él es el escenario, él es el personaje y él es la obra entera. No es una víctima de las circunstancias, es el creador de su experiencia. Y a la derecha, en la visión macro absoluta, percibe la verdad suprema. Se da cuenta de que la verdadera libertad llega cuando uno aprende a amar el tiempo perfecto de cada cosa. Así que no hace un hechizo ni dice una frase grandilocuente. Simplemente sonríe y dice, aquí estoy. Esa es la correcta acción. Ser él mismo, en presencia total. Y es precisamente en ese estado de aceptación radical donde ocurre el fenómeno que da título a la obra, el gran tic-tac. Fíjate en la sutileza del autor. Durante todo el ascenso, cada vez que ayudaban a un animal, una rueda individual del reloj orgánico giraba. Ajá. Pero al llegar a la cima y lograr la presencia plena, todas las ruedas del espiral comienzan a girar al unísono, en sincronía perfecta. Y el sonido que describe el texto no es el de un mecanismo frío, no suena a engranes metálicos ni al segundero estresante de un reloj de pared. ¿A qué suena? Suena a música. Suena al viento, al agua fluyendo y al canto de los pájaros unidos. Es poesía pura, no inventes. Nasruddin le revela el último gran secreto. El reloj de la vida no es algo que se pueda dominar, pausar o acelerar.
es algo que se siente. La sensación de libertad que experimentamos no depende de tener la agenda vacía, sino que es directamente proporcional a nuestra evolución interna y a nuestra capacidad de estar presentes. Santi se queda mirando el horizonte y comprende que este estado de gracia no fue un acto de magia instantáneo que se encontró en la cima. El milagro empezó con decisiones diminutas en la base. Empezó el martes que decidió no entrar en pánico como el topo. Así es. Empezó cuando aprendió a fluir como la rana, cuando dejó de quejarse como la paloma y cuando supo guardar silencio como el mochuelo. Fue la suma de esos pequeños cambios de percepción lo que provocó que al final, como él exclama, el tiempo se convierta en magia. Y si deshilamos todo este viaje para la audiencia, para quienes buscan aplicar estos conceptos mañana por la mañana, nos encontramos con un mapa inmensamente práctico. El tiempo no tiene que ser nuestro enemigo, ni un tirano que nos persigue. Pero a ver, ¿cómo se vería esto, por ejemplo, en un día de caos total en la oficina o en la casa? Pues se vería usando el propio Nepohualtzintli mental, el ábaco interno. Cuando se sienta ese nudo en el estómago por el reloj, la invitación es hacer una pausa de 2 segundos. Identificar el sesgo a la izquierda. Preguntarse, ¿estoy cavando con pánico como el topo? Claro. ¿Estoy exigiendo que las ramas de mi proyecto sean perfectas como la paloma? Reconocer ese estado es el primer paso. Luego, deliberadamente, mover la cuenta hacia la derecha buscando la visión macro. Recordar que la estructura necesita descanso. Exacto, que las dificultades dan agarre y que el agua siempre encuentra su cauce. Es un ejercicio activo de reestructuración cognitiva que ancla al presente, porque como ilustra la cima de la montaña, es en el presente donde ocurre la vida. Es una herramienta fabulosa para apagar el piloto automático y retomar el control desde la claridad, no desde la reacción. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, hay un detalle que no puedo sacarme de la cabeza y que quiero dejar flotando para que nuestra audiencia le dé vueltas. A ver, cuéntame. Durante todo este trayecto en espiral, Santi proyectó sus lecciones en animales externos. Vio el miedo al cansancio en el topo, la ansiedad por el futuro en la rana, el frágil ego en el gallo, la queja constante en la paloma, la profunda necesidad de atención en el mochuelo y la ceguera por el pasado en la borriquilla. Ajá, puros espejos. Exacto. Siempre había alguien más en el camino que necesitaba ser arreglado o guiado por su ábaco. Pero al llegar a la cima, la ilusión se rompe, el animal desaparece, ya no hay a quien arreglar allá afuera. Solo queda el espejo de agua devolviendo el reflejo. Y la pregunta que me surge es, ¿será que el objetivo final de buscar tanto conocimiento, de escuchar análisis, de buscar gurús y guías en el mundo exterior, es finalmente darnos cuenta de que, en la cumbre de nuestra propia montaña, siempre hemos estado solos frente a nuestras propias decisiones? Es una perspectiva fascinante. Plantea que todos esos animales no eran más que espejismos de sus propios miedos, etapas necesarias hasta aceptar que, al final, somos simultáneamente el autor, el actor y el público de nuestra propia vida. Ha sido un viaje revelador recorrer el camino del reloj orgánico. Ojalá que desmenuzar este texto haya proporcionado un nuevo lente para observar el día a día. Invitamos a quienes nos sintonizan a seguir explorando, a practicar esa pausa consciente cuando la ansiedad apriete y, sobre todo, a lograr que su propio reloj orgánico deje de sonar como una máquina estresante y empiece a hacer buena música. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.